Lo que tú pensabas que era creatividad, improvisación y a ver qué hacemos aquí, se ha convertido en una revelación de que lo único que sigues es automatismos. La danza es un estudio profundo del ser humano. La nada es la oportunidad de poder encontrar el interés inesperado en la escritura en presente. En lo personal fue muy difícil a nivel familiar, digamos, ¿no? Como ha sido un año muy difícil el año pasado, con cosas que igual ya sucedían desde antes, pero que con la pandemia se pusieron más difíciles aún. Entonces, en ese sentido, fue arduo el confinamiento, las restricciones en todo sentido, ¿no? Que vivimos en el mundo, ¿no? En lo laboral, en lo respecto de mi trabajo, fue un año bueno en un punto, o sea, jamás me hubiese imaginado dar clases virtuales, no estaba ni siquiera en mi posibilidad de imaginación, de pensamiento, digamos, pero cuando por obligación, forzados a hacerlo, lo empecé a hacer, encontré cosas que me gustaron, por decirlo de alguna manera. No sé si no se trata de que me guste o no me guste, sino de que encontré modos igual de encuentro y de conexión y de poder seguir en contacto y seguir compartiendo el trabajo, la investigación en esa virtualidad, digamos, ¿no? Como yo creo que también el hecho de que yo trabajo con el método Feldenkrais ayuda a eso, porque iniciar los encuentros con una clase de autoconciencia a través del movimiento del método ayuda un montón, ¿no? Ayuda siempre en las clases presenciales, pero especialmente en las virtuales. Creo que eso fue importante porque también creo que era como muy, muy bueno para las personas, para poder atravesar el cotidiano, las dificultades, el confinamiento. Como el método no es un método de sanación ni de curación, eso está claro, pero sí como te reorganiza todo el tiempo, ¿no? Te reorganiza, te vuelve también a una conexión muy, muy, muy primaria, muy biológica también, que siento que era importante para las personas, como aún más, que siempre lo es, pero en la situación de pandemia se ponía muy, muy claro eso y muy necesario para las personas. Entonces siento que también fue un espacio de acompañamiento, de acompañarse, de importancia para la vida. Sí, yo siempre creo en eso. Para mí la danza es muy importante para las personas, para la vida, para el mundo, no sé, ¿no? El arte. Y también el método Feldenkrais. Y mis clases, si bien seguían siendo, el enfoque siempre es un enfoque artístico y no terapéutico, pero bueno, tenía un efecto terapéutico muy claro en el contexto de pandemia.
sé, para mí por lo menos el primer tiempo fue difícil, porque yo vivo sola, entonces estuve muchos meses sin contacto con ninguna persona, digamos, encerrada en mi casa sola, sin ver una persona de carne y hueso por meses, o veía al chino desde el supermercado, pero... y eso al principio era, no sé, te alteraba el sueño, te alteraba biológica, ¿no? Como te altera cuestiones muy físicas, biológicas, ¿no? Como los ciclos del sueño, no sé, cosas muy, muy primarias. Entonces, el hecho de no caminar, de no trasladarte, la respiración, como algo de lo biológico, ¿no? De lo fisiológico, de lo biológico. Para empezar, eso estaba afectado en todos. Entonces, por ejemplo, el método Feldenkrais, que trabaja mucho en ese sentido, trabaja en lo fisiológico, en lo biológico, en el sistema nervioso, no solamente en el cuerpo, en el movimiento como un ejercicio, sino que trabaja a un nivel más del sistema. Entonces, ahí era muy importante, ¿no? Como para regular, reorganizar todo ese impacto también a nivel biológico, fisiológico. Entonces, por eso digo, si bien no es un método terapéutico, no está desarrollado, pensado en ese sentido, ni mi método tampoco, en este contexto de pandemia tenía un sentido muy importante a nivel orgánico, fisiológico, biológico, también en todo el ser, como dice Feldenkrais, ¿no? Feldenkrais habla del ser, como en toda la persona. Y bueno, siento eso, que quizás algo quizás, estoy pensando en voz alta, pero algo de la pandemia hizo eso, que esa separación quizás ilusoria de la vida y la danza se borró, porque ya no había una separación, digamos, ya desde el hecho de que no salgo de mi casa para entrar en un estudio de danza, donde ya ese contexto, ese dispositivo, digamos, me ponen en una otra relación. Ahora no, es como, bueno, la danza, el encuentro del laboratorio, de la clase, entra directamente en mi vida, y así, ¿no? Como en cada uno en su casa, con sus familias, los que tienen familia, con los que conviven, ¿no? Como hay algo de eso que creo que se borró, esa separación que desde mi manera de pensarlo no existe, ¿no? Yo creo que esa separación no está nunca, pero hay ciertas cosas que nos pueden hacer pensar que está. Por ejemplo, eso que digo, ¿no? Como un lugar al que vamos especialmente a hacer la práctica. Y eso ya marca, no sé, estás en un estudio, el lugar hay un piso de madera, unas paredes blancas, digamos, no hay otro tipo y ahora estamos en nuestras casas, sí, como eso creo que sucedió. Y también a mí me pasaba, pero quizás tal vez porque yo no soy una persona muy habituada a la tecnología, no soy muy participativa de las redes sociales ni de las cuestiones que tienen que ver con las pantallas. Entonces, a mí personalmente me sucedía que la gente hablaba de, bueno, estamos acá a través de una pantalla, y yo no me sentía tan así, no se me volvía tan presente la pantalla, como mi intención, mi movimiento estaba en, bueno, estoy con esa persona.
aunque esa persona está en su casa y yo en la mía, pero como no lo sentía tan como en el recuadro de la persona. Tal vez también porque soy yo la que doy la clase, entonces ese movimiento es mucho más, quizás más intenso desde mi lugar, desde mí hacia, que desde los otros hacia, no sé, pero eso, o sea, cuando por ejemplo en Feldenkrais, realmente yo hago todo un movimiento para poder observar a la persona en detalle, en sus micromovimientos. Entonces hay algo de esa intención de entrar en contacto con esa persona que hace que de alguna manera la pantalla se atraviese, entre comillas, ¿no? Pensar en una sola cosa, que es lo que me parece más significativo, por lo menos en mi experiencia, tiene que ver con eso, con encontrarnos en un lugar en el que sabemos que todos estamos atravesando momentos difíciles, y ese lugar de encuentro con el otro, cuando sabes que más o menos, pero todos están atravesados por algo complejo, doloroso, difícil, hay como un encuentro más, vos hablabas como algo más amoroso, más empático, más humano con el otro, ¿no? Y entonces eso, no sé, esa vulnerabilidad también creo que hace que tengamos un acercamiento a la danza, a la investigación, al trabajo más sensible también. Una cosa que en uno de los grupos de las clases hicimos, en un momento hay uno de los alumnos músico, ¿no? Entonces cuando entramos a Zoom, antes de que la gente estaba entrando, entonces nosotros hablábamos y yo le digo, viste, una cosa que me llama la atención ahora, que el sonido, lo sonoro, para mí antes era como lo común a todos, ¿no? Estábamos en el espacio, vos hablaste de la respiración, escuchar la respiración del otro, como había algo del sonido, era lo común, lo que nos envolvía a todos. Y ahora cada uno tiene como su sonido propio, ¿no? Porque están casi todos muteados, y si alguien se desilencia, se desmutea, aparece su sonido, ¿no? De su perro, de su familia, del lugar donde está. Hay gente que está en la naturaleza, hay gente que está en la ciudad. Entonces él tuvo una propuesta muy linda que nos dijo, bueno, que nos daba una semana a todos para elegir un sonido propio, un sonido que fuese bien, como elegirse un sonido, capaz que la respiración de la persona que duerme con vos, o de los pájaros si estás en la naturaleza, o no sé, que cada uno elija un sonido que sea significativo para cada uno, y le mandábamos ese sonido, ¿no? Como esa sustracción, que es algo que yo trabajo mucho también con esa idea de sustracción. Entonces teníamos que sustraer de nuestro cotidiano un sonido que fuera no sé, significativo para cada uno de nosotros, y él después hizo un collage con esos sonidos, varios collages, y fue hermoso. Entonces después lo compartíamos y bailábamos con los collages, y la verdad que fue muy, muy lindo también, como algo de eso de volver también ese sonido, como decís, bueno, de volver el otro presente también a través de sus sonidos. Pero sí, no sé, creo que no sé si puedo decir esto es mejor o esto es peor, es lo que es, y bueno, creo que quizás para mí en lo personal tuvo que ver con eso también, con entrar en esa cercanía de saber que estamos atravesando momentos difíciles, y